Desde el primer momento el gobierno kirchnerista priorizó a los más débiles y la educación pasó así a ser parte central de su política. La propuesta de construir una educación que garantice oportunidades para todos y para todas se vio impulsada por políticas de integración, por diferentes programas educativos y por supuesto por la Ley de Educación Nacional, que cambiaron radicalmente la educación a lo largo y a lo ancho de todo el país. Muchas veces habrán escuchado cifras como la inversión del 6% del PBI o la construcción de 1.800 escuelas, planes para construir 1.000 escuelas más, etcétera, etcétera. Y sin embargo también escuchamos por otro lado decir que no se hizo nada en educación. En el año 2002 yo era estudiante de una secundaria de La Matanza, que contaba con una biblioteca que tenía aproximadamente 200 libros, si no eran un poquito menos, que venían como donación de los profes y de gente del barrio, porque el Estado había abandonado la importantísima decisión que tenía de decidir qué textos debíamos leer, qué necesitábamos saber los pibes. Contábamos con una sala de computación que tenía 10 computadoras que funcionaban a veces sí, a veces no, para grupos de 25 o de 30 pibes, porque a veces nos hacían que vayamos a la sala de computación con otros grupos, con otros cursos. Y también contábamos con nuestros profes, que muchas veces nos mostraban al principio de mes el ticket que sacaban del cajero, en donde se veía que cobraban 0 pesos 25 centavos por todo el trabajo realizado en todo el mes. Me acuerdo que una vez uno de ellos se levantó la remera y me mostró las heridas que tenía de las balas de goma que se le habrían hecho en alguna manifestación, porque los docentes, y eso es algo histórico, los docentes siempre le hicieron frente al modelo neoliberal, siempre fueron símbolo de resistencia, y con los diferentes movimientos docentes como marchas o la carpa blanca se opusieron al modelo neoliberal que nos venía destrozando, que nos estaba destruyendo a todos como argentinos. Hoy entiendo que la depresión psicológica en la que estábamos inmersos, ¿no?, la que nos rodeaba, nos hacía que nos destruía a todos, a los chicos, a los alumnos, a los profes, nos destruía por dentro. Lo veíamos a los profes que nos contaban eso y pensábamos, ¿para qué estudiar, no? ¿De qué sirve estudiar? Si teníamos adelante nuestra la muestra concreta de que la educación no nos iba a salvar, de que no íbamos a ningún lado si estudiábamos. Entonces algunos dejaban la escuela, otros se ponían a pensar en cuando tenían que salir de clases que iban a vender remeras, tenían compañeros que vendían remeras casa por casa, y otros como yo pensábamos en si le habría ido bien a la vieja en el trueque, porque en casa también estaban todos desempleados. Hoy ya pasaron 12 años de esa época de mi vida. Soy profe de lengua y literatura y vivo, palpito la realidad en las aulas. A la escuela esa donde yo fui, hoy con mis hermanas. Tienen una biblioteca que tiene más de 3.000 libros elaborados por el Ministerio de Educación, trabajados, pensados para los chicos y pensados para los docentes también, con actividades para los docentes. Tienen 6 aulas más, cuentan con un laboratorio. Una de ellas el año pasado recibió una bicicleta porque hay un programa que es el programa Movilidad, que se relaciona con el programa Rutas Solidarias, en donde se entregan las bicicletas a los chicos que viven lejos de las escuelas. Bueno, eso es una manera de que ellos puedan acercarse y se movilicen hasta la escuela de esa forma, y que sería una deuda que quedaría saldada si podemos concretarlo del boleto estudiantil.
La escuela también cuenta con patios abiertos, que eso me llamaba la atención cuando lo veía el otro día como pasé, el cartelito que decía que el sábado daban clases hacían talleres de teatro, y digo, la escuela está abierta incluso los sábados. Participan del programa Jóvenes y Memorias, que es el programa que los afianza cada vez más a lo que tiene que ver con la democracia, con los valores relacionados a los derechos sociales. Y bueno, puedo seguir enumerando un montón de programas más, el tan necesario programa Mejoras, que el programa ese está muy bueno porque si hay algún chico que tiene algún problema, por ejemplo, con la lectoescritura y el profe ven que son varios chicos, lo que se hace es armar un taller donde los pibes van y se pueden sacar adelante, pueden sacarse las dudas o que pueden salir adelante con el tema ese, con el contexto, con el contenido que tenían y que no entendían. Y bueno, y así seguir hablando de un montón de planes, un montón de programas más, pero yo me pregunto, ¿es suficiente todo este cambio? Y yo creo que no. Yo creo que hay mucho más por hacer. Hemos tenido muchos aciertos, pero también errores, y es por eso que hoy estamos acá, ¿no? Para debatir, para pensar juntos la educación que queremos, la educación, a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a encarar los próximos 10 años, y cuál es nuestro rol, cuáles son los distintos roles que tenemos nosotros dentro de la educación. Pero cada vez que pienso en eso, cada vez que pienso en la época tan distinta que me tocó vivir a mí de adolescente, se me viene una situación que vivo todos los años cuando empiezo a dar las clases. Siempre les pregunto a los chicos, a mis alumnos de la escuela de adultos, de la escuela del CENS, los chicos de primero, el primer día de clase les digo que dicho sea de paso son jóvenes de mi edad que dejaron sus estudios por aquel 2000 del que les estoy hablando. Les pregunto qué los motivó a volver a la escuela, a retomar sus estudios. Y algunos me dicen, me motivó mi hijo, profe, quiero volver porque quiero estudiar para ser un ejemplo para mi hijo. Y otros me dicen, porque puedo conseguir un mejor trabajo si tengo la secundaria completa. Y es ahí donde yo veo que se hace la diferencia. Es desde ese momento, desde ese lugar, desde donde siempre empiezo a trabajar cada año. Porque yo creo que podemos construir una educación mejor, una educación que nos supere. Yo creo que nos merecemos, que todos los argentinos nos merecemos una mejor educación. Muchas gracias.